Esta es una emisión especial de 15 minutos, la número 268. Yo soy Roberto Zúñiga, gracias por acompañarnos. Día histórico se vivió en el Parlamento Nacional. En la Asamblea Nacional se aprobó una reforma parcial a la Constitución Política de la República. Una reforma que tiene muchas aristas, de las que conversamos hoy con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras. Está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Bueno, y todas. ¿Qué es esto, doctor? Una reforma a la Constitución, reforma parcial a la Constitución. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Explíquenos. Claro. Buenas tardes a todos y todas las nicaragüenses. Realmente este es un día muy especial, es un día de alegría y es un día que nos marca una ruta, un camino. Todos nosotros sabemos que hemos venido trabajando, todos los nicaragüenses, en una lucha tenaz contra la pobreza. Hemos venido trabajando por buscar seguridad, por buscar paz, por buscar el bienestar para el pueblo nicaragüense. Y hemos venido avanzando en todos estos procesos legales, reformando las leyes, buscando cómo asentar un modelo que está dando resultados en nuestro país. Es decir, cada constitución representa un modelo determinado y cada país tiene un marco jurídico, tiene una constitución que representa lo que busca, lo que quiere, hacia quién se debe. De tal forma de que en nuestro país la constitución de 1987 era la constitución de la revolución y esa es la que hemos venido reformando, sobre esa hemos venido trabajando porque sus principios son revolucionarios. Pero a esta altura, en este momento, estamos ya en la segunda etapa de la revolución. Y entonces se hace imperativo, necesario, que esa constitución que preserva todos estos principios revolucionarios logremos adecuarla y actualizarla para los momentos actuales, para estos nuevos momentos donde ya hemos pasado etapas donde se hace necesario sellar todos estos procesos en favor del pueblo nicaragüense. Nosotros necesitamos sellar el modelo de salud familiar y comunitario, necesitamos dejar sellado este modelo de educación gratuita y de calidad universal, necesitamos dejar sellado este modelo de defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, necesitamos dejar marcado todos esos triunfos que internacionalmente nuestro país, nuestro gobierno, nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, hemos logrado en forma internacional. Es decir, ahí necesitamos dejar sellado, por ejemplo, lo que significó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nosotros no podemos aceptar que venga alguien y diga, desconozco esa sentencia. Por el contrario, queda en la Constitución ese reconocimiento. La sentencia de 1984. La sentencia de 1984 donde y ahí en la Constitución queda que nosotros vamos a poder y debemos, por obligación constitucional, tomar las medidas necesarias para que se cumpla. Es decir, tenemos que constitucionalizar, que darle el marco jurídico a un modelo que está dando resultados en nuestro país, porque no es realmente, es decir, es una realidad lo que nosotros estamos viendo, es una realidad cómo el país va caminando en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, con un modelo que debemos de constitucionalizar, un modelo donde el país va caminando, pero claro, es un modelo revolucionario y es incluso eso, uno de los primeros elementos que queda claro. ¿Qué es Nicaragua? Antes nosotros decíamos, Nicaragua es un país libre, soberano, independiente. Hoy no decimos claramente en la Constitución lo que somos. Somos un país revolucionario, libre, soberano e independiente. Es decir, en Nicaragua hubo una revolución
Y esa revolución debe ser reconocida a través de los tiempos y tiene que irse adecuando en los tiempos. Como también se reconoce en el preámbulo, por ejemplo, a los héroes y mártires, a todos esos hombres y mujeres, próceres, héroes nacionales, y hay una lista importante de personalidades que han entregado su vida a este país. Totalmente, ese preámbulo es bellísimo y hace toda la concatenación histórica de nuestro país. Hoy somos lo que somos por todos esos hombres y mujeres que han entregado sus esfuerzos, que han entregado todo lo más valioso para lograr que Nicaragua sea hoy respetado en todos lados y sea lo que sea. Es decir, ahí comenzamos con nuestros héroes indígenas antiimperialistas, ¿no? Desde ahí comenzamos. Reconocemos incluso aquellos que no eran nacionales, pero que fueron asesinados por los colonizadores, como Fray Antonio Valdivieso. Y se va haciendo la concatenación histórica. Y desde mediados de los años 1800 nos damos cuenta de que todos nuestros héroes generalmente están cruzados, están definidos por su actitud frente al imperialismo, frente al filibusterismo, frente a los yanquis. Y por eso es que tenemos a José Dolores Estrada, por eso tenemos a Andrés Castro, tenemos a Emanuel Mongalo, por eso tenemos a Rubén Darío, nuestro gran poeta universal, antiimperialista totalmente. Por eso tenemos a Zelaya como el líder de la revolución liberal, y están nuestro general Benjamín Celedón, que se enfrentó a los yanquis y que le dio la fuerza, la idea y el espíritu cuando Sandino estaba joven, chavalito, adolescente, al ver cómo los yanquis asesinaron a Celedón, los yanquis con los conservadores. Pero también se incluye a héroes nacionales como Rigoberto López Pérez, Germán Pomares, las mujeres del CUAP, Pedro Joaquín Chamorro. Ya son héroes nacionales. El comandante Tomás Borges. Contemporáneos, pero allí tenemos héroes que conocimos, que sabemos todo lo que ha significado esto, porque después de Sandino tenemos a Carlos Fonseca Amador, tenemos ahí están, por ejemplo, Julio Buitrago, está Leonel Rugama, es decir, ahí Gaspar viene García todo eso. Laviana, los jóvenes de San José de las Gaspar Mulas. García, los jóvenes, también los jóvenes, tanto los de San José de las Mulas como los jóvenes estudiantes de la masacre de 1959. Ahí se retoma. En fin, ese es uno de los preámbulos más bellos y más completos, porque cerramos, porque nosotros no somos aislados. Nicaragua no es un país aislado, Nicaragua es un país hermano, con hermandad con los latinoamericanos y con los caribeños, por herencia de nuestro general Sandino y por enseñanzas de Bolívar y Sandino. Y cerramos con todo ese enorme cantidad de héroes latinoamericanos y caribeños para demostrar ese sentimiento que tenemos nosotros por nuestra América y por el Caribe. Ahora, en ese afán o en ese objetivo de modernizar, de actualizar los términos constitucionales, ustedes hablan de un mundo multipolar. Los nicaragüenses luchamos por un mundo multipolar. ¿Por qué esto, doctor? Claro, en primer lugar, fíjate que en esos aspectos nosotros decimos claramente, nosotros reafirmamos nuestro planteamiento y buscamos cómo rescatar la unidad centroamericana. Eso es lo primero. Segundo, nos inscribimos y vamos a luchar por la unidad de nuestra América y Caribe, y el Caribe, de nuestra América caribeña, ¿verdad? Que eran los sueños de Sandino y de Bolívar. Pero además, nosotros dejamos clara nuestra posición frente al mundo. Nosotros, Nicaragua, tal y como nos lo ha enseñado el comandante Daniel, la compañera Rosario, el Frente Sandinista, todos luchamos por un mundo multipolar. Es imposible
Si el mundo sigue siendo unipolar, si el imperialismo sigue siendo el que domine todas las esferas en el mundo, aquí lo único que va a haber es que unos cuantos van a ser cada vez más ricos y poderosos y la enorme mayoría del mundo vamos a ser cada vez más pobres y vamos a estar desprotegidos. La única forma que queda, y eso tenemos convencimiento, es que debemos de luchar por un mundo diferente, un mundo multipolar donde se respeten los países, grandes y pequeños, nos respetemos todos. ¿Dice algo esta reforma, doctor, sobre las agresiones o las mal llamadas sanciones de estados, de gobiernos, hacia instituciones de gobierno, hacia personas? Deja absolutamente claro que en Nicaragua no tienen validez las llamadas sanciones de los imperialistas, son ilegales. Todas esas acciones que rompen el derecho internacional para los nicaragüenses en nuestra Constitución son ilegales, las desconocemos, no corresponden a nuestro país. No tenemos por qué aceptar sanciones ni a instituciones, ni a personas, ni a funcionarios, a nadie de estas sanciones que imponen los imperialistas como medio o mecanismo de presión para hacerte un subordinado. De tal forma que en nuestra Constitución se deja claro eso. Pero no solo eso, ya estamos poniendo en práctica esto porque el día lunes vamos a discutir y aprobar la ley en contra de las sanciones ilegales, las sanciones imperialistas ilegales, porque desde ya pues son absolutamente ilegales. Pero ya constitucionalizar eso nos deja absolutamente claro de que el país, es más, así dice esa parte del precepto constitucional, es decir, que definimos que las sanciones que rompen con el orden internacional son ilegales, pero además el país se guarda el derecho de tomar las medidas que sean necesarias para defender al país, para defender la paz, la seguridad y para defender a los nicaragüenses, que es lo que nos corresponde. Usted ya se refirió a Nicaragua es un estado revolucionario, así queda constitucionalizado. Así es. ¿Por qué esto, doctor? Sobre todo porque no todos los nicaragüenses pueden identificarse con la revolución, pueden no aceptar este tipo de términos constitucionales. Mira, a mí me parece que a estas alturas, es decir, todo el mundo en el que vive en Nicaragua está claro de que este es un país que es absolutamente diferente al que existía antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Ha pasado mucha agua debajo del puente, es decir, hubo un triunfo, una revolución sin duda. Ese triunfo fue a partir del esfuerzo de centenares de miles de héroes, es toda la historia de Nicaragua. Entonces, llegar a esta altura, en este momento, es absolutamente válido dejar claro de que este país es revolucionario, absolutamente revolucionario. Y no solo eso, sino que también poco a poco hemos comprendido, porque hay que decirlo, nuestros dirigentes han venido hablando permanentemente de que una revolución, un país revolucionario puede estar y debe estar permanentemente en evolución, en un proceso transformador que no necesariamente es violento, pero sí que va cambiando y avanzando, porque nos proponemos objetivos claros que nos abarcan a todos. ¿Y por qué somos revolucionarios? Todo aquel que lucha contra la pobreza es revolucionario. Todo aquel que lucha contra la pobreza significa luchar contra las desigualdades, luchar contra la distribución inequitativa de las riquezas que produce un país, y eso es ser revolucionario. Y todos los nicaragüenses estamos unidos en este combate contra la pobreza. Por eso yo estoy convencido de que esa característica de nuestro país es absolutamente aceptada por todos, y poco a poco vamos asumiendo esa condición de revolucionarios para mejorar nuestro país. La bandera roja y negra es una bandera de un partido político.
del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La bandera ¿Por qué roja y incluirla negra como símbolo patrio? que la bandera roja y negra es la bandera de Sandino. Y este país, si lo definimos revolucionario, si lo definimos un país que ha luchado y que su lugar, su reconocimiento, su gallardía es precisamente por la valentía de decir las verdades y de luchar contra los poderosos, contra el imperialismo. Eso fue la enseñanza de Sandino. Entonces, la bandera roja y negra, y lo dice así, nuestras banderas son azul y blanco y roja y negra. Y la roja y negra es la bandera del general Sandino, la bandera de la Revolución Popular Sandinista, porque somos un país revolucionario, y un país revolucionario no es de cualquier revolución, es de la Revolución Popular Sandinista que nos llevó al triunfo del 19 de julio, de tal forma de que incorporamos esa bella bandera roja y negra en los símbolos patrios. Lo venimos diciendo, esa bandera roja y negra es la que le da la dignidad, rescata a la bandera azul y blanco que estaba pisoteada por los yanquis. O es que no nos acordamos, leamos la historia, cómo los yanquis eran los que ponían incluso en los centros de votación a los fiscales. Es decir, este país ha sido un país intervenido, que si no ha sido por Sandino, que demuestra cuál es el camino que nos enseña, por eso es el padre de la Revolución Popular Sandinista, es decir, por cuenta seríamos sometidos todavía por los interventores, de tal forma de que nosotros no podemos negar la historia. Y tan símbolo patrio es nuestra bandera azul y blanco, como nuestro escudo y nuestro himno, como símbolo patrio de la bandera roja y negra. Pero doctor, esa bandera rojinera nos representa a nosotros, los sandinistas. Esa bandera si yo no soy sandinista, representa a todos los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque estamos en una patria revolucionaria. Representa a todos los nicaragüenses, la bandera roja y negra del general Sandino. Ahora, dice el artículo 68 de esta reforma: el Estado vigilará que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos del pueblo. ¿Qué significa esto, doctor? Esto significa lo que dice expresamente. Es decir, nosotros no podemos permitir que venga un medio y se subordine a intereses extranjeros. Nosotros somos nicaragüenses, nosotros somos personas, un pueblo que luchamos contra la intervención extranjera. Y la intervención puede ser de muchas formas, porque muchas veces te queda la idea como que la intervención es la intervención militar. No, la intervención tiene muchas expresiones, y una de ellas es, en estos tiempos, sobre todo, una potencia extranjera puede intervenir a través de medios de comunicación. O sea, el Estado va a fiscalizar eso, que no suceda eso. El pueblo va a fiscalizar eso. Acuérdense que este es un país de democracia directa, y el mismo pueblo está pendiente, porque no es posible que aquí haya un medio de comunicación que esté actuando en contra de la Constitución y de las leyes. Ahora, eso no quiere decir que exista un medio que tenga una visión diferente. Pero fíjate bien, no es lo mismo que dentro de los nicaragüenses discutamos diferentes visiones. Es decir, eso mismo que vos estás diciendo, yo me lo puedo encontrar en la calle, mirá, y la discusión que la bandera rojinera y cualquier cosa de la Constitución, y se va a dar pues una discusión. Pero no es lo mismo una discusión entre nicaragüenses entre instrumentos, así sea, un nicaragüense o instrumentos de cualquier tipo que estén al servicio de los intereses. O sea, esto no significa que algún medio de comunicación pueda diferir de las políticas de gobierno. ¿De qué medio de comunicación viven diciendo? Yo no estoy de acuerdo con esa política. Bueno, pues, pero si ese medio de comunicación comienza a, uno, violar la Constitución, violar las leyes, pero además se le demuestra claramente que estás al servicio de intereses foráneos, extranjeros,
recibiendo financiamientos para, obviamente ese no está en una discusión sana entre nicaragüenses. Se crea la policía voluntaria, doctor, algo que ya estaba en la ley orgánica de la policía, Sí, pero no estaba constitucionalizado. Claro, y es necesario constitucionalizarlo. ¿Por qué, doctor? Es necesario constitucionalizarlo porque hay que darle toda la fuerza jurídica a un eslabón de defensa de nuestro país, del orden interno, un eslabón de defensa y una expresión del pueblo nicaragüense. La policía voluntaria es una expresión del pueblo nicaragüense y eso había que darle la fuerza. Además, que ha sido muy atacada, vilipendiada, ¿verdad? La policía voluntaria, de cualquier forma nos han llamado, pero la realidad es que eso necesita ser reforzado. ¿Por qué? Porque aquí, mientras existe imperialismo, mientras existan enemigos de los proyectos que buscan cómo mejorar la vida del pueblo, van a haber intentos que desgraciadamente son intentos criminales, asesinos, son intentos como ya lo vivimos recientemente, y va a haber necesidad de que el pueblo tenga defensa. Y por eso también se crea, si vos te fijaste, se crea la Reserva Patriótica del Ejército. Pero además dice, se crea la Reserva Patriótica del Ejército para todos aquellos retirados que quieran incorporarse voluntariamente, pero también para los ciudadanos que voluntariamente estén dispuestos a defender la soberanía del país. Ya que habló de los adversarios al gobierno o la gente, una de las banderas políticas de ellos siempre ha sido históricamente el servicio militar obligatorio, el cual se mantiene abolido. Es decir, aquí en este país no hay servicio militar obligatorio, se mantiene en la Constitución que no hay en este país, como se mantiene también que no hay pena de muerte. Y se mantiene el concepto de que para los nicaragüenses, para los revolucionarios nicaragüenses, todos, porque te quiero decir que esta Constitución se aprobó con el voto unánime de la Asamblea, y allí no solo estaba por los sandinistas, ahí votaron unánimemente el PLC, el PLI, el APRE, la APN, todas las diferentes expresiones. Pero para todos los nicaragüenses es importante dejar este planteamiento del que estábamos hablando, ¿no? Doctor, en la Constitución actual los poderes del Estado son independientes. En esta reforma queda establecido que son coordinados por la presidencia. Es que en esta reforma no hay poderes del Estado. Si vos te fijas, no aparece la palabra del Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Por qué? Intencionalmente, porque es así, tenemos que reforzar, y así lo vive diciendo el comandante Daniel, lo vivimos diciendo, lo vive diciendo la compañera Rosario. Aquí el poder soberano es del pueblo, radica en el pueblo, y nuestro modelo es un modelo de democracia directa. Entonces, el único poder que existe es el poder del pueblo. Entonces, no que poder ejecutivo, que poder legislativo, y entonces, es decir... Pero ahora la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, son órganos coordinados por la Presidencia de la República. Porque el modelo de nosotros es un modelo de coherencia. Ya la Constitución anterior decía de que el modelo, o decía que el presidente de la República también era el jefe de Estado nicaragüense y que los poderes del Estado se coordinaban entre sí armónicamente, así decía. Pero entonces nosotros en la discusión, ya después de que el comandante nos dice, no, esta es la propuesta que tengo, esto es lo que decimos, comenzamos a discutir, toda razón, absolutamente toda razón tiene. El poder es uno, no es 2, 3, 4, y el poder radica en el pueblo, y el poder, el pueblo, lo ejerce a través de la democracia directa y de sus instituciones, y entre las instituciones
está para el poder del pueblo, para gobernar el Estado, tiene a la presidencia de la República. Y la presidencia de la República dirige el gobierno, y coordina a el órgano legislativo, al órgano judicial, al órgano electoral y a los órganos de control y fiscalización. Es decir, coordina. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una sola dirección, tenemos que caminar en forma armónica, tenemos que actuar con coherencia para que las cosas salgan absolutamente bien en una lucha contra la pobreza, que es lo que nos importa. ¿Y por qué la creación de las figuras de copresidente y copresidenta? Esa es la presidencia y eso ha sido nuestro modelo. Es decir, el comandante Daniel a cada rato lo menciona, ¿no? 50 y 50, y venimos poco a poco avanzando. Ya habíamos hecho reformas constitucionales para garantizar ese concepto de 50% varones, 50% mujeres. Y venimos avanzando en ese proceso, en el proceso de hacer como una especie de mancuerna. La trenza le llamaban, ¿te acordás? Sí. Varones y mujeres. Pero la figura de copresidente. Claro. Desaparece la figura del presidente. Así es. Es la presidencia de la República, que está compuesto por un copresidente y una copresidenta, ¿verdad? Es decir, ya no quiero seguir recibiendo reclamos. Como comandante me decía, Gustavo, ¿cuándo vamos a hacer esa figura? ¿Verdad? Y es correcto, es absolutamente correcto. Y así debe ser en todo. Entonces, este país, ¿verdad?, no anda con los cuentos de equidad de género, es la concreta. Y entonces este país va a tener la presidencia de la República, que va a estar un copresidente y una copresidenta. Por 6 años. Por 6 años. Ya no son 5. Ya no son 5 para ningún cargo de elección popular. Ni siquiera los cargos no solo los de elección popular, ni siquiera los cargos de elección de por parte que mande el presidente o que propone a la Asamblea Nacional, porque hay unos cargos que se eligen en la Asamblea. ¿Por qué extenderlo a 6? Tiene una lógica, ¿no? Da más estabilidad. Este país busca estabilidad. Cualquier país que quiere desarrollar sus proyectos busca estabilidad. Y entonces necesitamos, además, no es nada. Si vos me preguntaras a mí, pues a lo mejor yo hubiera dicho 10. ¿Por qué? Porque los proyectos para que se asienten. Pero la propuesta del comandante viene más o menos lo que entiendo que en otros países así es, hasta sexenios le llaman, ¿no? Entonces, es una cosa que no está fuera de la lógica. Pero yo hubiera preferido que fueran 10, pero son 6. ¿verdad? Y el comandante no se equivoca. Cuando dice vamos a hacer 6 años, eso nos va a nosotros a dar más estabilidad y posibilidades de hacer de ser coherentes en esta lucha contra la pobreza. Los copresidentes tienen la potestad de nombrar vicepresidentes. Así es que ya no aparece la figura de vicepresidente como cargo de elección popular, sino que la figura de vicepresidente aparece como un cargo a ser nombrado por la presidencia de la República, que son los copresidentes. ¿Cuántos? No especifica la cantidad que necesite. Es decir, como sucede en otros países. Sí, es cierto. Incluso hay países los que nos atacan, pues. Hay países que tienen 5, 6, 7 vicepresidentes. Sí, eso tiene que ser, es mucho más. Tampoco especifica cuántos varones y cuántas mujeres. Es que no lo especifica. Pero ahí sí estemos claros, una cosa sagrada es preservar ese 50 y 50. Pero no está especificado. Sí especifica que al nombrarlo adquieren inmunidad, pues, porque es un cargo. Y cumplen las funciones que el copresidente y la copresidenta definen. Exacto, que la presidencia de la República defina. Ahora, los copresidentes nombran a los jefes del policía y del ejército. Así es. Y entonces lo que está planteado ahí es el articulado relacionado con esto que estaba en la ley
de previsión y el régimen de previsión social y militar, la ley del ejército, pues, y la ley de la policía, esos artículos fueron incorporados en las atribuciones de la presidencia de la República. En las atribuciones del copresidente y la copresidenta es nombrar, porque como ellos son ese órgano, la presidencia de la República, ellos son los jefes supremos, es la jefatura suprema tanto del ejército como de la policía, pues entonces tiene que ser incorporada en sus atribuciones el nombramiento. Hablemos del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional. 90 diputados con sus respectivos propietarios y suplentes. Así es. Los 2 copresidentes salientes y los 2 copresidentes del segundo lugar. Estamos hablando de 94 diputados. 94. Es decir, ese es el tope, pues. Es decir, 94. Porque, es decir, puede ser 92 si se reeligen los copresidentes y copresidentas, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo queda esto del Parlamento Centroamericano? Porque recuerde que, si no me equivoco, el presidente saliente tenía un escaño en el Parlamento Centroamericano. No. Eso está regulado por la ley electoral y por otras leyes. Lo que sí está claro aquí es que el Consejo Supremo Electoral es el que dirige las elecciones que corresponden tanto a la presidencia de la República, ¿verdad?, los copresidentes y copresidentas, los diputados y los diputados nacionales y los diputados al Parlamento Centroamericano. ¿Por qué no reducir la cantidad de diputados? Dejarlo en 40, en 50. Por la representatividad. Nosotros tenemos un sistema de representación que está combinado entre representaciones nacionales, es decir, para garantizar algunas expresiones nacionales que necesitas tener representación, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir? Pues hay tantas. Sí, actualmente son 20 diputados nacionales. Son 20 nacionales y eso luego vienen los departamentales. Y después lo que viene es la distribución territorial. Entonces, que incluso se debe dejar bien equilibrada de acuerdo a cocientes que se calculan y todo lo demás. Pero no debemos de dejar de recordar de que aquí en los procesos prácticos de organización administrativa del país, ¿verdad?, la organización político-administrativa, van apareciendo nuevos espacios departamentales. Ahora, nosotros tenemos en efecto Celaya Central, Yaca, ahí hay una delegación del MINSA, ahí es un territorio, se va conformando, entonces va a tener expresión. Las minas, poco a poco, es cierto que está dentro de la región Caribe Norte, pero poco a poco van siendo una expresión. Y tenemos otras expresiones que tenemos que darle representatividad, como son, el comandante sacó una resolución que todos debemos de conocer sobre regiones especiales de desarrollo. Acordate, el Alto Huanqui, que no necesariamente coincide ni con un municipio ni con un departamento, sino que son unas regiones, unas áreas, territorios especiales. O sea, podría irse analizando a profundidad más adelante. Entonces se tiene que ir analizando esto, pero de pronto habría alguien que se oponga a que ese territorio que había sido tan olvidado por todo el mundo y ahora lo tenemos siempre en mente, tenga una representación en el Parlamento. Yo creo que es importante. Corte Suprema de Justicia, doctor. Hablábamos hoy 16 magistrados, ahora se reducen a 9. Eran 16 magistrados más 8 conjueces. Eso era. Ahora son 9, no hay conjueces, 9 magistrados. Ese es lo con una representación importante de mujeres. La mayoría. Es decir, como no hay 50 y 50, siempre tiene que ser 9. Entonces, al menos de esos 9 tienen que ser 5 mujeres. Eso es lo que está definido en la Constitución, eso es
lo que mandó el comandante y eso es lo que todos estamos de acuerdo también. ¿Se puede trabajar con 9 magistrados y no con 16? Totalmente se puede, porque mira, está establecido de que en el Consejo de la Corte hay 3. Y esos 3 que están en el Consejo no forman parte de las Cortes, de las 4. De las salas. De las salas, de las diferentes, de las 4 salas de las 4 salas. ¿Ah? Entonces, es 3, te quedan 6. Y ahorita está establecido en su ley de que cada magistrado puede ocupar 2 salas. Puede estar en 2 salas. O sea que son 6 por 2, 12. Entre 4 salas, 3, que es lo que tiene cada sala. Ah, bueno, sí, ahora hay que trabajar. Consejo Supremo Electoral. Actualmente el Consejo Supremo Electoral tiene 7 magistrados propietarios más 3 suplentes. Y 3 suplentes. La reforma lo reduce a 5. Lo reduce a 5 magistrados sin suplente. Pero no especifica cuántos varones y cuántas mujeres. No, pero la mayoría tiene que ser ahí. De inicio hay que estar claro que son 3 y 2. Porque hay un precepto que dice 50 y 50. Y en el caso de que se le da la preferencia a la mujer. Eso es. ¿Contraloría General de la República, doctor? 3. También hay un cambio. 3, sí, que también hay un cambio porque habían 5 y 3, 8 creo. Habían 5 y 3. Sí, 5 propietarios y 3 suplentes. Y 3 suplentes, eran 8. Ahora que quede claro, son 3 propietarios. Suficiente para trabajar. Entonces, dice la reforma que aprobaron que la ley entra en vigencia en el momento que sea publicado en la Gaceta Diario Oficial, luego de la segunda legislatura. O sea, en enero. En enero. Esto significa que las figuras de copresidente y copresidenta entran en vigencia a partir de enero. Claro, todo entra en vigencia a partir de enero. Lo que sí te quiero aclarar, en estos días, ojalá sea mañana, yo espero que sea mañana, en la Gaceta van a salir publicadas la reforma y también ya mandamos a publicación el texto íntegro preliminar, porque ahí están los artículos reformados, pero es necesario ya tener un texto completo de cómo queda la Constitución, ¿verdad? Eso esperamos que sea en los próximos días, ojalá sea mañana. Primero sale publicada la reforma, la ley de reforma, lo que aprobamos hoy. Y después ya pero esto no significa íntegro, que ya es ley. No, por eso se llama texto íntegro preliminar. Entonces, pero no significa que es ley. Pero los nicaragüenses tenemos que irle estudiando. Porque sí, en la segunda semana de enero, en la primera semana de inicio de trabajo legislativo, nosotros la vamos a aprobar en segunda legislatura y así ya es ley y ahí ya, como vos decís, todo lo que está planteado ahí entra en vigencia. Ya la Constitución anterior deja de existir y entra esta nueva Constitución a funcionar. Ejecútese. Así es. A partir de enero. Parece la Constitución. Todo lo que claro, está contemplado que ahí. Tiene que haber un proceso y yo creo que va a ser riquísimo, importantísimo, este proceso de estudiar la Constitución en todo el país. Todos los nicaragüenses tenemos, porque esto nos va a guiar. Esto nos va a guiar en todo este proceso de reafirmar nuestros principios fundamentales, nuestros principios de integridad, de dignidad, de autodeterminación, pero nos va a hacer reafirmar también este planteamiento tan necesario de continuar luchando contra la pobreza, que es el camino que llevamos. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Roberto, seguramente gracias a todos. Hay mucho de qué hablar todavía de la reforma constitucional. Abordamos algunos temas, todavía quedan muchos ahí por conversar. Muchísimo. Gracias, doctor. Muchísimo. Hay temas tan importantes, déjame que te robe un minuto. Dele. Hay temas tan importantes como reafirmar que este país
en este país el Estado es un Estado laico y que, Sí, no hablamos de pero eso. que puede cualquier nicaragüense tener libertad de culto, profesar la religión que quiera, eso no hay ningún problema. Eso sí, la religión no puede ser utilizada para el desorden, para el mal público, eso no puede ser utilizado. Y también la religión o estos aspectos religiosos no tienen que estar controlados, subordinados a fuerzas extranjeras. Eso es, pero lo demás, bendito país, vamos adelante. Gracias, doctor. El doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, con nosotros hoy en esta emisión especial de 15 minutos. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Por cierto, el primer domingo de diciembre empezamos con los programas especiales de 15 minutos. Nos vemos.